Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida del torneo San Petersburgo 1914. Seguimos y estamos ya en la 10ª ronda. Vemos primero la clasificación, cómo está tras esas 9 rondas, en las que recordamos que los 5 primeros jugadores pasarían luego a una doble ronda para ver quién era el campeón de tan prestigioso torneo. Estaba el campeón del mundo de la época, Lasker, de momento en cuarta posición, y era importante sumar cuantas más puntos mejor, ya que para los 5 jugadores o los 5 finalistas partirían con esos puntos y no de cero. Capablanca, bueno, pues junto con Tarras, algo destacados del grupo, y en esta ocasión se enfrentaba con Isidor Gunsberg, que aunque solo había conseguido medio punto, pues el elenco de jugadores, los nombres, pues son los más fuertes del momento. Una partida muy buena y vamos con ella ya directamente. En el tablero por parte de las piezas blancas, Gunsberg, que mueve o ya ha movido con E4, Capablanca responde con E5 y tras F4 gambito de rey aceptado por parte de Capablanca. No hay mejor manera de refutar un gambito que aceptándolo. De momento, tras estas jugadas, alfil C4, permitiendo la jugada dama H4 con jaque, pero bueno, a priori puede parecer que este movimiento es bueno. Es la tercera continuación para las negras, en el que se está dando un jaque. Las blancas pierden el enroque, pero posteriormente en algún momento jugarán D4, consolidando un centro bastante fuerte. Caballo F3 expulsa o gana un tiempo sobre la dama, y bueno, pues esto es lo que no se juega en esta partida. Capablanca opta por jugar caballo F6 atacando al peón de E4, caballo C3 y alfil B4 atacando al defensor de dicho peón. Aquí aprovecha Gunsberg para jugar E5, una jugada como de 3 defendiendo, quizás permitiría a las piezas negras jugar D5. Hay varias líneas en las que ya tienen cierta ventaja, ¿no? Si capturas con el alfil, pues quizás no es lo mejor, y capturando con el peón existe primero incluso enroque en corto. En la siguiente jugada se puede dar incluso un jaque, caballo F3, buscando el enroque artificial de las blancas tras este jaque, y tras estas jugadas caballo G4 jaque, rey F1 o rey G1 pues son, por decirlo así, igual de malas o no llevan a buen puerto. Caballo E3 va dominando la posición, tocando a la dama, y si hay cambios se coloca una torre en la que tras dama D2 para jugar o traer la segunda torre al juego, la dama queda clavada, el caballo no se puede mover, el alfil tampoco tiene muy buenas jugadas, y bueno, pues con un movimiento por ejemplo como alfil G4 dando un doble en F3, torre F1, y la posición es perdedora quizás. Por lo tanto, este sin lugar a dudas no es el movimiento, y lo que Gunsberg hace es jugar E5 atacando al caballo y D5. La captura al paso parece que tampoco es lo mejor continuación, que no se juega en la partida, ya que nuevamente pues las piezas negras atacarían la vulnerabilidad del rey blanco que sigue en el centro, por lo que en esta volviendo tras D5 a esta posición que se juega, no se captura como decimos al centro, el alfil se retira a B3 manteniendo fuerza o bueno, doble ataque sobre este peón de D5, y aquí Capablanca aprovecha que tiene un peón adelantado para colocar un caballo bastante molesto en la posición. Además, se libera la dama con la idea quizás de jugar dama H4 e incluso si le dejasen pues mate en F2. Caballo F3 controla esta posibilidad, y aquí pensando en esta captura, ya que el caballo de F6 ha dejado de defender 2 veces el peón, pues vemos rápidamente cómo vendría el problema, ¿no? El mate viene en F2 y una jugada como G3 siendo lo peor, lo menos malo mejor dicho, pues bueno, tras estos cambios se puede capturar la torre o incluso buscar un mate más directo. El rey se retira a E2, ahora alfil G4 jaque, incorporando una nueva pieza, dando un jaque y evitando que el rey, si dama F2, pues pudiese escapar por E3, y tras estas jugadas caballo F3 se ataca con la dama o se da un jaque, da rey E1 y finalmente el mate se da en H1. Volvemos a la partida en la que se jugaba caballo F3 evitando estos temas de dama H4,
y C6 ahora sí protegiendo el peón de D5, dama E2, hay un doble ataque en E4, alfil por C3 eliminando uno de los atacantes, peón por y G5 por parte de Capablanca, quizás amenazando G4, el caballo se retira directamente a una posición de D2 en la casilla de D2, ya que aunque bueno, pues deja un poquito encerrado a su alfil de casillas negras, expulsar a este caballo en el que las blancas no tienen peones en las columnas D y F se hace imposible, y tampoco el alfil blanco pues está muy bien situado para atacarle, ¿no? Por lo tanto, tras caballo D2, alfil F5 defendiendo, y tras estos cambios alfil D2 quizás buscando el enroque en largo. La partida continúa con caballo D7 y C4, bueno, pues si no estirándose un poquito Gunsberg, con la idea de dar la casilla de C3 al alfil, y quizás las negras, bueno, pues las piezas blancas tienen sus opciones, ¿no? También se ataca la estructura que han montado las negras en la posición. Tras estas jugadas, Capablanca decide jugar dama E7. Es verdad que se podría ganar este peón, pero como decimos, bueno, pues incluso tras unos cambios, alfil C3 clava al caballo, está detrás la torre, y quizás es algo temprano esta captura, ¿no? Por lo que Capablanca desarrolla, también buscando quizás el enroque en largo. Ahora sí que vienen estos cambios en la posición, y tras los mismos alfil C3, en algún momento podría haber alguna descubierta sobre la torre, y Capablanca enroca en largo. Quizás si caballo por E5, pues el problema se podría agravar tras este jaque, ¿no? Pues el caballo puede volver a C6, D7, pero está cayendo la torre, y en caso de retirar el rey a F8, alfil B4 está ganando en el acto, y en caso de rey D8, pues con este enroque en largo las piezas blancas consiguen llevar a su rey a la seguridad. Dos alfiles pues muy, si no peligrosos, pues con mucha incidencia, también una de las torres, y bueno, pues las negras perderían esa pequeña ventaja o iniciativa que tienen en la posición, por lo que decide seguir desarrollando, enroca en largo, y aquí se juega E6 con este ataque sobre la torre. La continuación por parte de las negras podría haber sido capturar peón por, ya que a ese primer peón que consigue Capablanca y que está aguantando desde el principio de la partida, ¿no? Con ese gambito, aun perdiendo la calidad en esta posición, parece que las piezas negras pues compensación o tienen bastante ataque en el centro con los peones, bastante actividad y unas piezas fantásticas. No obstante, las ideas de Capablanca van por otro lado. Caballo F6 bloquea al alfil de la captura en H8, y tras E por F7, dama por F7, finalmente enroque en largo, y torre H, E8 mirando por rayos X a una dama que tampoco, bueno, pues hay grandes amenazas. De hecho, tras H4 se juega H6, ¿no? El alfil, en caso de capturar en C2 o en G2, están defendidos con la dama, por lo tanto esa descubierta no existiría o no sería tan dañina. Se juega H6, cambios en G5, y lo que consigue Gunsberg es abrir la columna H para activar su última pieza, que es la torre de H1, y la lleva a H6. Doble ataque sobre el punto de F6. Capablanca decide también activar una de sus torres defendiendo la posición, y tras alfil por F6, torre por F6 y dama G4 jaque. Con este movimiento también se está atacando al peón de G5, torre F5 deja clavada la torre, pero evita que la dama pues haga su cometido. Tampoco tiene el ataque sobre el peón de G5, y tras estas jugadas quizás viene el error de la partida, ya que Gunsberg juega torre de H1, activando o doblando torres con la idea quizás de atacar a la dama y continuar con su ataque. Quizás el movimiento correcto en esta posición sería torre E1, sobre todo por lo que va a venir a continuación, que lo vemos en un segundito. Tras esta jugada, Capablanca consigue efectuar el mejor movimiento en la posición, y no es otro que F3. Y el tema es que los problemas ahora se acumulan para las piezas blancas, ya que si se captura este peligroso peón semipasado que tienen las negras en la posición, esto no ocurre en la partida, simplemente alfil por F3 ataca a la dama y gana la torre, y con ello la partida. Está abierta además la columna F, y bueno, pues el ataque sería tremendo, ¿no?
se está perdiendo la calidad, la dama pues si se retira también la torre de F5 deja de estar clavada, desde luego que no es el movimiento, y tras estas jugadas la partida continúa con torre H7, a un movimiento como torre G1 pues la captura quizás sería suficiente para las piezas negras, ya que el alfil tampoco puede venir a esta casilla de C4 quizás para defender el punto de F1, torre y dama, bueno, pues amenazan atacar, después pues cambiándose material están ganando, y a esta jugada alfil C4, y en el sentido de que las piezas negras si capturan pierden el alfil, el problema es que la dama no clava la torre y bueno, pues vendría por ejemplo un jaque, por lo que se decide atacar a la dama de Capablanca, y Capablanca decide entregarla temporalmente haciendo el mejor movimiento, que es F por G2, ¿no? Torre por F7, lo podemos hacer en un momentito, no funciona, no pasa en la partida, ya que en esta posición, bueno, pues está coronando con la dama, el rey si escapa de 2 no sería buena idea, y en caso de enfrentar o defender el jaque con las damas, se cambian y las piezas negras cuentan con 2 piezas de más, ¿no? Por lo tanto, esa jugada sin lugar a dudas funciona, y aquí lo que Gunsberg juega es torre 1 H6, retira a la torre del ataque del peón, pero simplemente Capablanca coronando decide abandonar Gunsberg en esta posición. El problema está que además de dar el jaque, la dama ataca a la dama en G4, por lo que no hay otra que capturarla, pero nuevamente pues la torre ya no está clavada, torre F1 jaque, y tras los cambios, aunque bueno, no solamente hay una pieza de más para las negras, el tema es que hay incluso temas de mate, dama F2 jaque, si vuelve a la primera pues el mate se produce más rápidamente, el mejor movimiento es rey D3, y A5 evita que el rey blanco pueda escapar, no tiene prácticamente casillas, el mate se está dando con la dama en E3, y a una jugada como torre H3 defendiendo dicha casilla se puede jugar incluso primero B5, tras este movimiento alfil por D5 entregando material, dama E1 ahora sí con jaque, si el rey se retira a B3 dama B4 sería mate, y la segunda opción creo que era dama rey D4 y torre por D5 sería mate, por lo que tremendo Capablanca que sumaba una nueva victoria. Y como no comenté al principio de la partida, los 5 jugadores que pasarían a esa segunda fase, a esa fase final, además el zar Nicolás II les proclamaría como grandes maestros de manera oficial, siendo los primeros GMs del mundo. Por mi parte nada más respecto a esta partida, y seguimos poco a poco con el torneo de San Petersburgo, que está salpicado por los torneos actuales que tenemos en estos días. Un saludo y vamos hablando. Chao.